Hola amigos, muy buena tarde tengan todos ustedes. Este es su programa Voces del Periodista de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, y hoy los saludamos desde Campeche en este enlace mediático extraordinario que permite el maestro Jonathan Álvarez para tener su programa Voces del Periodista. Nuestra titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, les envía un saludo fraternal, cariñoso, y bueno, es importante informarles, amable auditorio, que en estos momentos están en el estado de Veracruz, allá en los eventos que corresponden a la libertad de expresión, un evento tradicional de la delegación y delegaciones de todo el país que se reúnen para hacer una revisión y un análisis de nuestro entorno en la actividad informativa, de opinión, de puntos de vista, y en donde en Veracruz pues ha adquirido ya una relevancia histórica dentro del Club de Periodistas de México. Un abrazo para el presidente de la delegación, Uriel, quien allá se encuentra siempre demostrando la gran capacidad. Lamentamos no estar, pero seguramente tendremos extraordinarias noticias al respecto. Saludos también al director de nuestro Club de Periodistas de México, el maestro Maurice Salum, y por supuesto a todos ustedes que nos escuchan en las diferentes estaciones de ABC Radio, Radio Turquesa en el Caribe de nuestra República, Radio Nueva República, y por supuesto la frecuencia de la Pantera. Y hoy, amigos, iniciamos rápidamente nuestro programa, el programa de la licenciada Celeste, el programa de todos ustedes, con un enlace hasta Ciudad del Carmen, Campeche, en el centro más importante de la actividad petrolera, donde un gran amigo, un hombre que ha tenido una empatía extraordinaria con el Club de Periodistas de México, con ABC Radio, con Voces del Periodista, precisamente por esa probidad que lo caracteriza, pues ha cumplido un segundo periodo como rector de la Universidad Autónoma del Carmen. El doctor José Antonio Ruz Hernández presenta hoy el cuarto informe en el segundo periodo, pero además ya fue reelecto por unanimidad para un tercer periodo más. Y bueno, pues para no darle más preámbulo al asunto, aparte de que ya tenemos también enlazado a los extraordinarios maestros, el doctor Rodolfo Ondarza y el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues vamos a escuchar al doctor José Antonio Ruz Hernández, el rector de la Universidad Autónoma del Carmen, que nos platique qué ha significado este paso, esta trayectoria, este rescate de la dignidad universitaria y de la excelencia educativa. Maestro, muy buena tarde y felicidades. Muy buenas tardes, maestro Enrique Pastor. Pues primero que nada saludamos a todo el auditorio de ABC Radio y por supuesto un saludo muy afectuoso para nuestra amiga Celeste Sáenz, que sabemos que está cumpliendo compromisos allá en Veracruz de este Club de Periodistas. El día de hoy, como bien mencionó, maestro, presenté mi cuarto informe donde mostré los avances, los resultados y los logros que la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Carmen ha tenido a bien lograr y alcanzar, obviamente siendo portavoz un servidor, con corte de marzo del 2020 a marzo del 2021, y obviamente una breve reseña de lo que han sido pues prácticamente estos 8 años de rectorado, en un primer periodo que va del 2013 al 2017 y un segundo periodo del 2017 al 2021. Evidentemente no podíamos dejar de mencionar que asumí el cargo por primera ocasión a la medianoche del 28 de agosto del 2013, y que en esas condiciones en que recibimos la universidad por parte de la administración saliente, pues teníamos un problema, ¿no?, con una demanda civil en contra de la universidad por un fraude, también un espacio deportivo, en este caso un estadio de fútbol en el Campus 2, que estaba en manos de particulares y que nuestros estudiantes no lo podían utilizar, y que tras 7 años de litigio, el año pasado, en el mes de octubre, pues tuvimos a bien recuperarlo para que puedan disfrutarlo ampliamente nuestra razón de ser, que son nuestros estudiantes. Y ni qué decir de que en la víspera del primer rectorado teníamos también un estatuto suspendido a conveniencia, un estatuto precisamente para que no hubiera gobernabilidad, y todo eso afectó muchísimo la credibilidad de la Universidad Autónoma de Carmen. Sin embargo, nos dimos a la tarea de establecer un nuevo estatuto, un sistema de legislación universitaria, y obviamente le dimos pues mucha
potencia, por llamarle así, a las facultades de la Contraloría Interna para que también pudiera tener actividades de fiscalización que estuvieran dentro de la normativa. Y es más, tuvimos a bien implementar la declaración patrimonial antes que el 3 de 3 que propuso posteriormente el gobierno, y todas esas políticas para mantener un orden y preservar el patrimonio, evidentemente, de la Universidad Autónoma de Carmen. Así es, maestro, y nos consta incluso la recuperación de ese desprestigio. Era triste ver constantemente en las notas de prensa nacionales incluso, pues referirse a la Universidad Autónoma del Carmen, una escuela, una universidad que además tiene una historia extraordinaria. Recordemos que la licenciada Celeste Sáenz de Miera, precisamente al ser reconocida en uno de los eventos de la FENADEL, pues hizo una recopilación de la manera en que los sectores productivos de la isla del Carmen fueron factor fundamental con su aportación económica. Hablamos de la industria pesquera, camaronera y de tanto social como empresarial, y esta universidad, nacida del esfuerzo de los ciudadanos y de los sectores productivos, aparte, por supuesto, una aportación del gobierno, pues había entrado una dinámica vergonzante, con incluso falta de acreditación en las facultades y en un portafolio de negocios que es válido dentro del marco operativo de la universidad. Pues esto era verdaderamente algo denigrante en la cantidad de eventos fuera de la ley y cuestionables que se han ido dirimiendo durante mucho tiempo. Platíquenos de eso, maestro. Claro que sí. Bueno, obviamente, pues habíamos encontrado una universidad que tenía un rumbo muy distinto. El rumbo verdadero de una universidad cobra sentido a través de los servicios de educación, tanto de educación media superior como de educación superior en este caso. Así que nos dimos a la tarea de hacer una reingeniería organizacional y evidentemente un replanteamiento de las metas y objetivos de la universidad a través del Plan de Desarrollo Institucional. En primera instancia con el Plan de Desarrollo 2013-2017 y en segunda instancia con el Plan de Desarrollo 2017-2021. Esto nos permitió que las acreditaciones no solamente se incrementaran para todos los programas educativos que tenemos en cada una de las 8 facultades que integran la educación superior en la universidad, sino que tuvimos a bien alcanzar hasta el 100% de la matrícula inscrita con nosotros en programas acreditados por su calidad por los consejos para la acreditación de la educación superior, conocidos como COPAE, y por los comités interinstitucionales de evaluación en educación superior. Incrementamos la cobertura, obviamente aumentamos la matrícula y también surgieron programas educativos nuevos que responden a las necesidades que el entorno social requiere. Y por supuesto, las acreditaciones y las certificaciones que solamente se tenían en licenciatura, las hicimos permear hacia abajo en la educación media superior o en nuestras 2 preparatorias, tanto la del Campus 2 como la del Campus que existe en Sabancuy, alcanzaron la acreditación en el nivel 1 dentro de lo que se conocía como el Sistema Nacional de Bachillerato y que hoy es el Padrón Nacional de Programas de Educación Media Superior, y ahí están la Universidad Autónoma de Carmen con sus 2 planteles con esa distinción. Hacia arriba también permeó todo ese espíritu de las acreditaciones, de tal manera que en el 2013 solamente teníamos un posgrado de calidad en el CONACYT, y ese posgrado de calidad era de reciente creación. Cuando terminamos el primer periodo en el 2017, alcanzamos 5 programas de posgrado que tenían esa distinción. 2 de ellos eran de reciente creación, 2 de ellos eran de consolidación o el desarrollo, y 3 de ellos eran de reciente creación. Al terminar el segundo periodo tenemos ya 6 programas educativos de calidad, 5 de ellos en consolidación y solamente 1 de reciente creación. 6 de los 11 que tiene el estado de Campeche con esa distinción de calidad, lo que está aportando la UNACAR, aportando entonces un 54.54% al estado en este indicador tan importante. Muchas otras cosas significativas también las podemos mencionar, como por ejemplo, que los profesores de tiempo completo que estaban adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, en el 2013 eran tan solo el 12.53%
de la plantilla que teníamos. Actualmente es del 25%. Y bueno, y los cuerpos académicos en consolidación también se incrementaron en una gran cantidad, de tal suerte que el día de hoy tenemos 22 cuerpos académicos formalmente registrados en la Secretaría de Educación Pública, de los cuales 10 están consolidados y 2 están en consolidación. Por esto y muchos otros indicadores más, es que la universidad es una de las 7 instituciones de educación superior que a nivel nacional han alcanzado la totalidad de los 10 indicadores de tercera generación del Consorcio de Universidades Mexicanas y que nos posiciona en el tercer lugar dentro del ranking del CUNES a nivel nacional en ese sitio pues ya muy especial, ¿no? Vemos cómo hemos alcanzado pues esos nuevos puestos dentro del concierto de las universidades y de las instituciones de educación superior del país, además de que tenemos la coordinación de la región sur del CUNES. Esta distinción por este tipo de logros que sin duda no serían posibles sin el trabajo en equipo, sin el trabajo colaborativo y sobre todo sin la capacidad y sin el talento que tiene todo nuestro recurso humano y que lo ha puesto a disposición para que todos estos logros que están plasmados en estos planes de desarrollo se alcancen. Algo muy significativo también, que no solamente pues de alguna manera ha sido el motor para poder mantener la continuidad académica y administrativa durante toda la pandemia, es la Coordinación General de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que antes y durante la pandemia ha recibido durante 3 años consecutivos el premio NUYESTIC, precisamente por diseñar sistemas, plataformas y proyectos que tienen aplicación en la UNACAR y que obviamente en muchas ocasiones hasta compartimos este conocimiento con otras instituciones de educación superior, pero nos ha llevado a que en 3 años consecutivos obtengamos ese galardón y ese premio a NUYESTIC por parte de esta Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior que dirige el maestro Jaime Vázquez Fonda y que a través de la coordinación de los premios a NUYESTIC, pues la UNACAR ha destacado por 3 años consecutivos obteniendo este gran logro con nuestro propio recurso humano. Pues es interesante, yo creo que estamos ante un completo y total cambio de paradigma de ese gran desprestigio. Hoy una universidad cargada de probidad, con un horizonte verdaderamente alentador, estimulante. Y maestro, pues antes de irnos al corte, en este nuevo periodo de su tercera reelección como rector, ¿qué se avisora, maestro? Nos quedan 2 minutos. Claro que sí. Bueno, antes hay que precisar algunas cosas. Mi segundo periodo concluye el 31 de agosto del presente año. La elección se realizó el 3 de junio. Esto nos lleva a que un servidor ha tenido una elección y 2 reelecciones y obviamente pues nos lleva a plantear nuevos retos. ¿Por qué? Porque continuamos con la pandemia, ¿no? Pero la pandemia nos ha dejado mucha enseñanza en el sentido de que la potencialidad que ofrecen los ambientes y las plataformas virtuales nos permite empezar ahora en una modalidad mixta y poder atender a lo mejor una mayor cantidad de alumnos con cursos que tienen ciertas características sin que necesariamente se tenga un espacio físico destinado para ello. Y esa es una gran ventaja. Entendemos también que no todos los cursos se pueden dar en su totalidad en la modalidad virtual, sobre todo aquellos cursos teórico-prácticos que requieren de la enseñanza en el laboratorio, de las investigaciones de campo, de las visitas de obra, por mencionar algunas de ellas, pero que yo creo que el nuevo reto y el nuevo paradigma para las universidades es un nuevo modelo que seguramente tendrá una enseñanza mixta. Y eso yo creo que es algo que se está planteando dentro del marco de lo que se denomina como nueva normalidad, pero que es un nuevo reto que las instituciones de educación superior tienen y que la UNACAR evidentemente tendrá que hacerle frente a este tipo de situaciones. Pues maestro, le agradecemos mucho esta plática, ha sido un bloque muy interesante, hay una gran identidad, quiero decirlo con toda certeza, del Club de Periodistas de México, 2 premios nacionales a la universidad por esa apertura y esa pluralidad, y a Radio Delfín también por ser un espacio de participación, de opinión, de cultura, de todo lo que puede hacerse precisamente en la
universalidad del ser humano, del pensamiento y de la pluralidad. Maestro, pues a nombre del Club de Periodistas de México, de la titular de este programa, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, del maestro Maurice Salum y de todos los que formamos parte, pues un abrazo, felicidades, nos tenemos que ir a corte, regresamos. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, de la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Un saludo a Veracruz, que seguramente nos están escuchando todos los compañeros que forman parte de la delegación y de las demás delegaciones nacionales reunidos en el evento de la libertad de expresión, al maestro Maurice, a todos, a Uriel Rosa, siempre diligente, muy puntual en cumplir con este evento que ya es una tradición nacional e internacional en el estado de Veracruz. Creo que en esta ocasión es en Poza Rica, pero bueno, ahí todo Veracruz es bello, dirían los clásicos y los tradicionales. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, estamos también con el doctor Rodolfo Ondarza, y bueno, quisiéramos platicar con usted, doctor Ondarza, con relación a lo que se está viviendo en torno a este tema precisamente de la pandemia, qué es lo que, cuál puede ser la lectura en suspender estos informes, si se está dando un repunte en algunos lugares de la República, que se había iniciado ya las clases presenciales, como fue por ejemplo en Campeche, en primera instancia, que se había mantenido tanto tiempo en semáforo verde. Se anunció también en la Ciudad de México, en una escuela secundaria aparece esta circunstancia de tener que suspender nuevamente, y hoy vemos una nota que a mí me preocupó bastante, yo creo que a todos, donde se anuncia la destrucción o la inhabilitación de una cantidad extraordinaria de vacunas Johnson & Johnson allá en los Estados Unidos de Norteamérica, pero pues qué mejor que usted, que es un experto en la materia, doctor Ondarza, que nos pueda ilustrar en este sentido. Muy buenas tardes, maestro Enrique Cruz Carranza, nuestros saludos y mejores parabienes a la delegación del Club de Periodistas a Veracruz, con nuestra conductora Celeste Sáenz de Miera, un saludo también a nuestro director Maurice Salum, y por supuesto a todos en cabina. Muchas gracias, Jonathan. Y antes que nada, si me lo permiten, quisiera pues darle la enhorabuena al rector de la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, un orgullo mexicano por todos los galardones que ha recibido la universidad a través de su dirección, de la NUYES, y él, porque esto es muy importante para el desarrollo de México. La educación superior, la investigación científica, el desarrollo tecnológico es fundamental para el desarrollo de cualquier comunidad, de cualquier área, de cualquier región y de todo el país. Así que, pues, muchas felicidades. Efectivamente, maestro Cruz Carranza, creo que hay varios puntos que son fundamentales, digamos, que nos pueden servir de corte a partir de pues de lo que nos ha comentado el subsecretario Hugo López-Gatell, de que a partir del día de hoy pues se suspenden las transmisiones que diariamente se dieron sobre esta pandemia, el COVID-19, en donde desafortunadamente el subsecretario de Salud pues recibió toda clase de improperios, toda clase de ataques por parte de una derecha furiosa, pertinaz, pues porque se acercaban los comicios que acabamos de pasar, y pues desestimaron algo que fuera muy valioso y que era la información cotidiana, precisa, honesta de lo que estaba pasando con la pandemia. Yo creo que entonces el primer punto que habría que recalcar, a mi humilde parecer, es la gratuidad. La gratuidad que en este sexenio, a partir del 1 de diciembre, se da en el tercer nivel de atención. Un tercer nivel de atención en donde se atienden a los pacientes con problemas más importantes, complicaciones o enfermedades que no se pueden tratar
en el primer nivel de atención, en la consulta cotidiana con un médico general o en un segundo nivel de atención. Es entonces lo más caro de todo, que había llevado a un gasto de bolsillo de más del 40% y al empobrecimiento de la población por el gasto excesivo en salud. Eso lleva a otro punto, la universalidad, o sea, el hacer llegar la salud a todo mundo, a todos los rincones del país, y lo estamos presenciando precisamente con estas campañas de vacunación, es uno de los ejemplos. El tercer punto, yo creo que es el cambio de un sistema privatizador de salud que estaba llevado a cabo por medio de operado a través del Seguro Popular, que recordemos, el Seguro Popular pues es una invención o fue una invención de Funsalud, de esta asociación civil, que a través de sus miembros, que son las transnacionales farmacéuticas, las farmacéuticas nacionales, Nestlé, FEMSA, Coca-Cola, pues habían ideado este Seguro Popular a la privatización. Entonces, el que se haya quitado este sistema excluyente, discriminador, fragmentario, por un sistema en donde puedan participar y del cual se beneficie toda la población mexicana a través del INSABI, fue un logro mayúsculo. Por otra parte, otro punto importante a tomar en consideración, me parece que es el control de la pandemia sin endeudamiento, con instancias como el Fondo Monetario Internacional, sin endeudamiento con el Banco Mundial. México, entonces, con esto, pues, ha superado más de 1 millón de vacunas aplicadas en un solo día, lo cual pues, es un logro muy, muy importante, muy interesante, si consideramos cómo había quedado en ruinas el sistema nacional de salud. Eso es algo fundamental. Otro punto importantísimo es la reconstrucción y el remodelamiento, no solo la reconversión, sino el remodelamiento también de más de 300 hospitales que habían quedado en ruina. Luego también la reestructuración de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, puesto que cuando llega este sexenio, el actual, había más de 60,000 trámites con un promedio de retraso de 4 o 5 años, y que de acuerdo con López-Gatell, pues se tenían que dar 5,000 pesos para admitir un trámite, 40,000 pesos de moche para poder avanzar, 230,000 pesos para que pudiera sesionar la sociedad, el comité de moléculas nuevas, y para una autorización de un nuevo medicamento había que soltar un moche, una tranza ahí de hasta 15 millones de pesos. Entonces, que esto haya terminado, pues yo creo que es de resaltarse. Otro punto es la compra consolidada de medicamentos, puesto que a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la misma página de la ONU menciona que el Estado mexicano ha ahorrado más de 117,000 millones de dólares por este concepto. Entonces no es nada menor. Y finalmente, maestro Cruz Carranza, maestro Sánchez Mena, pues estamos ahorita en una situación, yo creo que de verdaderamente señalar que tenemos 19 entidades federativas que se encuentran en semáforo verde, 9 en amarillo y 4 en naranja. Entonces, para aquellos que estuvieron denostando a la gobierno actual, a la Secretaría de Salud, al doctor López-Gatell, pues eso es una muestra de que en México se están haciendo bien las cosas. No solo, simplemente el tema de los semáforos, como ustedes saben, fue una de las cosas que fueron aplicadas en otros países, en otras latitudes, en Europa, y que fue una idea salida de aquí. Actualmente se han podido aplicar en el país, pues, que son 35 millones de dosis de las diferentes vacunas.
a 24 millones de personas, es decir, estamos hablando del 28% de la población adulta. Y pues son noticias que creo que son las más importantes, salvo su mejor consideración desde mi muy humilde punto de vista, en cuanto a qué son los puntos culminantes más notables en este sexenio en materia de salud, y que finalmente todas en conjunto han llevado a sacar a este país de la pandemia y a estar dentro de los primeros lugares a nivel internacional de aplicación de vacunas. Sí, maestro Cuscarrón. Sí, así es, maestro, y sobre todo pues hay que recordar que se dio a conocer también en los diferentes medios y en las redes cuando hubo esa gran presión tratando de generar no solo endeudamiento, sino seguir sujetos a esa esclavitud o a ese control que se daba dentro de la función pública como servidores y del negocio de los moches, de las farmacéuticas, y que bueno, pues se clarificó quiénes son los intereses y quiénes estaban precisamente tras estos golpes de presión sin que hubiera una respuesta. O sea, no hay complicidad gubernamental, hay responsabilidad institucional y hay una respuesta sin terminar siendo secuestrado por presiones económicas y sobre todo políticas, o ambas enlazadas, maestro. Sí, así es, efectivamente. De hecho, todavía quedan muchas cosas pendientes por hacerse, como por ejemplo terminar con el fuego amigo dentro de la misma Secretaría de Salud. Todavía quedan muchos directivos, funcionarios que fueron nombrados desde la época de José Narro. Entonces, son estos personajes los que han tratado de impedir a como dé lugar pues el cese de la corrupción, de la impunidad dentro del sector salud. Son de una de las materias todavía pendientes, así es. Sí, pues estamos ante un esquema que se fue estructurando durante muchos sexenios, al grado de que se inició con aquella desafortunada frase de que la corrupción somos todos, y de ahí para adelante los famosos moches, ¿no? No camina nada si no hay moches, no camina nada si no es bien presa, no camina nada si no soy el servidor público y al mismo tiempo el proveedor o al menos el empresario de las empresas que daban este tipo de servicios. Nadie está en contra de la empresa. Lo que no se vale es esa asociación política empresarial delictiva, maestro. Sí, efectivamente, y bueno, de los principales que estaban en un momento dado haciendo todos estos fraudes, estos actos delincuenciales, pues eran los distribuidores farmacéuticos, que como sabemos, muchas de estas distribuidoras farmacéuticas pertenecían a políticos del PRI, del PAN, en fin, y que encarecían o cambiaban la calidad a veces de los productos farmacéuticos que se vendían y llegaban finalmente mucho más caros a las manos de la persona que sufre, de los pacientes. Por eso tan importante la consolidación. Así es, maestro. Bueno, pues ya tenemos que ir a nuestro segundo corte. Son las 5:30. Vamos a corte y regresamos para seguir en este diálogo interesantísimo. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, enviando una vez más un saludo fraternal, afectuoso hasta Veracruz y por supuesto a todo el país y fuera de nuestras fronteras en este día en que nuestra titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, y el director del Club de Periodistas de México, el maestro Maurice Salum, pues se encuentran en estos momentos allá en la celebración, en el análisis, en la reflexión, en la convivencia de lo que es la libertad de expresión. También, por supuesto, saludamos a la contadora Ceci Tapia, que hoy también anda también disfrutando del estado jarocho, que ha tenido poetas, cantantes y muchas cosas más a nuestro país. Don Rodolfo Sánchez Mena, maestro de maestros, un panorama interesantísimo en materia de salud, de educación, pero usted con una visión verdaderamente amplia en todos los sentidos. Nos gustaría escuchar su opinión en este extraordinario viernes 11
del mes de julio del 2021. Adelante, maestro. Pues, don Enrique y estimado doctor Ondarza, lo que tenemos enfrente, pues es muy interesante. Primero, felicitar al doctor José Antonio Ruiz Hernández, rector de UNACAR, por su reelección. Y comentarle, don Enrique, pues que estamos negociando, estamos platicando con el señor rector, con el Club de Periodistas, tiene una alianza estratégica con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que como ustedes saben, es la institución científica más antigua de todo el continente y cuarta en el mundo, y que anda rondando ya en los jóvenes 170 y tantos años de vida. Sí, y falta más todavía por recorrer, sí, en su trabajo de apoyo al gobierno de la República, inicialmente para consolidar la independencia, y ahora en este nuevo tramo de posguerra, de una nueva guerra fría, sí, que se está desarrollando con los Estados Unidos contra Rusia y China. Bueno, pues en este contexto, pues los mexicanos nos preparamos para sacar adelante a nuestro país en este escenario, para construir nuevos proyectos económicos, nuevos proyectos de naturaleza regional, estatal y nacional. Y en ese sentido, pues es conveniente pensar en qué proyectos podría presentarle la universidad junto con la sociedad mexicana y otros grupos sociales, académicos, etcétera, para presentarle al gobierno del Estado propuestas, porque, bueno, los gobiernos tienen sus propios planes, pero luego carecen de proyectos y proyectos que esté interesada la gente en desarrollar, ¿sí? Que esté cerca de las necesidades sociales. Entonces, pues esa es la propuesta que tenemos. Vamos a platicar de eso más adelante. Pero en el tema de la salud, es muy importante para comentar aquí en este diálogo que tenemos con el doctor Ondarza y con vosotros y con todo nuestro querido público, la importancia que tiene que nuestro país haya retomado y esté reconstruyendo su aparato de seguridad en materia de salud pública. Sí, ¿por qué se había dado esta circunstancia? Como bien lo dice el doctor Ondarza, porque se había transnacionalizado. Sí, el problema no es que se privatice, el problema no es el sector privado, el problema es la transnacionalización de los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas que saqueaban al país y que todos los recursos destinados a la salud se iban a parar a los grandes accionistas de estas empresas que dominan la salud del mundo. Sí, que es muy importante señalarlo, en buena medida la de México, y que el llamado sector privado pues ha dejado de existir en cuanto empresas farmacéuticas nacionales. Los reemplazaron efectivamente, como lo dice el doctor, por prestanombres, ¿sí? Y prestanombres que se dedican a lucrar, pero hay que reconocer y que hay que puntualizar una cuestión que es muy importante. Sí, que los sobornos vienen de fuera, ¿sí? Y que son los que promueven la corrupción, ¿sí? Porque hoy en los Estados Unidos hay un programa contra la corrupción en toda la región, y hay que puntualizar que es muy importante que son las empresas transnacionales las que envían dinero para sobornar a quienes son sus prestanombres, y por lo que es muy importante que nuestro sector salud reestructure y organice en nuestro país y en todo el mundo sus propias empresas farmacéuticas. ¿Sí? Necesitamos producir nuestros propios medicamentos, necesitamos producir nuestras propias vacunas, ¿sí? Desarrollar nuestras capacidades a partir de todos los cuadros que forman las universidades, como la UNACAR,
¿sí? Para que tengan empleo y no se vuelvan solo vendedores y promotores de los productos que venden las transnacionales farmacéuticas y que muchas veces no son necesarios para la salud, ¿sí? Perjudican a la salud como lo hemos sabido y sobre todo, ¿sí? que tienen sobreprecios y que son de altamente saqueadores de nuestros países. Y eso es muy importante que todos, como hemos vivido esta pandemia, van a apoyar. Los mexicanos tienen que apoyar, ¿sí? Que tengamos nuestras propias industrias farmacéuticas, que se ajusten los programas de salud y que las universidades se reprograme la formación de los profesionales con ese sentido humanístico que tiene la medicina, para que no salgan a vender medicinas, ¿sí? Y sean parte de este cuadro de reproducción que impide que la salud de los mexicanos siga avanzando y genere un nuevo proyecto productivo para nuestro país. De eso se trata toda esta etapa que hemos pasado de aprendizaje, y con el aprendizaje que tenemos, con lo que hemos aprendido, ¿sí? Todos aquellos que protegieron a sus familiares o quienes lamentablemente perdieron a un familiar, y que somos muchos, ¿sí? Entonces, lo importante en esta nueva etapa, vámonos a un corte, me dice don Enrique. Así es, amigos, regresamos a su programa Voces del Periodista, un pequeño incidente de comunicación, pues estamos haciendo un enlace desde la ciudad de Campeche a la Ciudad de México, Jonathan allá en cabina, en fin, todo lo que suele suceder en estas nuevas aplicaciones, en esta tecnología, pero aquí a sus órdenes una vez más. Estábamos platicando con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente haciendo un análisis de todas las grandes enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia y de la necesidad de ir rescatando básica y fundamentalmente las áreas estratégicas de seguridad nacional, y no solamente en materia financiera, en materia energética, sino estamos hablando de salud, de educación, que son las bases fundamentales para que un país con toda la potencialidad que tenemos nosotros los mexicanos y que siempre hemos sido observados desde toda nuestra historia, pues, el famoso cuerno de la abundancia, y cuando no es el petróleo es el camarón, y cuando no es el camarón es la madera, el palo de tinte, el chicle y ahora el litio, en fin, somos un país rico y necesitamos que esa riqueza permee en toda la sociedad y que esto tenga que ser en base al conocimiento, a la preparación, a la salud y a la conciencia de qué es lo que representa en cada una de las entidades las potencialidades económicas, la productividad y la necesidad de cerrar precisamente ese ciclo, no aislarnos, eso hay que dejarlo en claro. Vivimos en un marco global, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pero sí dejar muy claro las reglas en donde nuestro país va a cuidar su integridad en base a una visión nacionalista que no se confunda y en donde no se va a permitir que modelos económicos que han mostrado su inoperancia, que han avasallado momentos estratégicos y de gran bonanza, ¿dónde quedaron los excedentes petroleros? ¿Dónde ha quedado tanta y tanta riqueza obtenida en su materia, ni siquiera en sus derivados, en su materia prima, sin que se creen corredores industriales, sin que se aproveche la gran capacidad fuera de toda discusión de los mexicanos? Maestro, lo escuchamos. Pues sí, estábamos comentando, puntualizando, agregando algunos aspectos a todo lo dicho por un experto como es el doctor Ondarza. Y entonces, bueno, pues de esta gran experiencia de lo que hemos vivido, tenemos que pensar y trabajar hacia adelante para que lo que nos sucedió no nos vuelva a pasar, para que no nos tome desprevenidos, ¿sí? Tenemos que contar con los hospitales, con los médicos, con los equipos, con todo lo que es necesario para enfrentar una situación como la que todavía estamos viviendo y que nos costó vidas
y que más adelante tenemos que evitar que esa situación de tragedia que vivieron muchas familias, muchas entidades, no nos vuelva a suceder. Entonces, todos tenemos que prepararnos y trabajar para que si cuando se presente una contingencia, que no está difícil porque vivimos una situación en donde los virus y los creados en laboratorios pueden ser objeto de una situación como la que ya vivimos. Prepararnos para el futuro, eso es lo importante, organizarnos para tener los hospitales, los médicos y todo un programa de salud, de alimentación, medicinas para que no nos se vuelva a repetir. Esto, bueno, pues esto el doctor Ondarza lo sabe, ¿sí? Nos los ha comentado, nos los ha ilustrado. Sí, tiene una extraordinaria experiencia y conocimiento de la materia, indiscutiblemente. Desde luego, don Enrique. Bueno, pues ya de salida, pues ya lo que hay que comentar, pues es, como todo mundo sabe, la designación de un nuevo secretario de Hacienda, don Rogelio Ramírez de la O, que seguramente ya empieza a prepararse y a reunirse con los diputados que van a ser integrantes de la parte de Hacienda de la Cámara de Diputados para ir preparando ya el presupuesto. ¿Qué características tendrá este presupuesto? Bueno, pues con la salida del secretario Herrera, pues se va cerrando el ciclo de toda la fase neoliberal que todavía venimos arrastrando en la Secretaría de Hacienda y generar nuevos proyectos, una nueva visión económica, también acompasada con la de los Estados Unidos, ¿sí? Si México se está avanzando a pasos como lo está haciendo el gobierno norteamericano, ¿sí? Entonces hay que entender que allá hay una nueva política económica, el llamado Green New Deal, y también nosotros nos estamos preparando para una nueva época económica de nuestro país, con un proyecto no necesariamente neoliberal económico, no ortodoxo, y sí dar paso a nuevas formas de desarrollo económico y social para nuestro país, que vienen no solo con el secretario de Hacienda, sino con nuevas posiciones en el gabinete, porque requiere, como lo dijo bien el secretario, nuestro rector allá en el Carmen, se necesita una reingeniería política y social para que nuestro país se adecue a la nueva realidad, con nuevos proyectos y con una nueva estrategia para que nuestro país avance en los 3 años que le quedan a este gobierno. Así es, maestro, y esto es muy importante porque efectivamente se fue construyendo un proyecto financiero, económico, político, que fue degradando nuestras instituciones, que fue creando y fortaleciendo esas grandes diferencias en el desarrollo, en la comunidad. Se abandonó el campo, se abandonaron las instituciones, desaparecieron las instituciones para apoyar el desarrollo. ¿Cuántas veces no vimos los famosos hospitales inaugurados, doctor Rodolfo Ondarza, que simple y sencillamente eran para la fotografía y con equipos y con todo ambulantes, para irse reinaugurando en diferentes lugares sin personal, sin presupuesto, simple y sencillamente para cumplir negocios y para hacer tranzas y moches y todo ese tipo de circunstancias en donde, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy grande en Tabancuy, en el municipio del Carmen, en la zona de Sabancuy. Hicimos un recorrido recientemente y estamos viendo un gran hospital, fueron más de 300 los hospitales, y cuando nos hablaron de que había una gran infraestructura y un modelo de salud de primer mundo, pues yo creo que era nada más de maquetas, ¿no? O de proyectos o de estructuras sin fondo, maestro. Doctor, ¿cuál es su punto de vista? Sí, efectivamente, maestro Cruz Carranza, pero además recordemos los hospitales construidos con la asociación pública privada, los famosos APP, en donde
pues ya los dueños de los hospitales no iba a ser el pueblo mexicano, sino estaban concesionados por un cuarto de siglo de entrada al capital de la iniciativa privada. Y efectivamente, nadie está en contra de la inversión privada en el país, pero un saqueo de este tipo, en donde además los hospitales del IMSS, del ISSSTE, que son hospitales del pueblo, que son hospitales de todos nosotros, van a ser concesionados por 25 años, y que además esta privatización se hiciera por medio de la subrogación a diferentes empresas, del compadre, de la comadre, pues de ahí surge también el cártel, o un subcártel, ¿no? Porque el cártel mayor es el cártel de la bata blanca, como lo hemos dicho aquí muchas veces en Voces del Periodista, sí, ¿no? Los subcárteles, ¿no? El subcártel, yo diría, de la sangre, ¿no? Estas empresas hemodiálisis subrogadas, que lo mismo, pues empresas dedicadas a la quimioterapia o la radioterapia, dinero que se robó directamente, que se sustrajo, que se desvió de la Secretaría de Salud y que pudo haber servido para la compra y tratamiento de muchos niños con cáncer, de muchas personas enfermas con cáncer, y de lo cual pues nunca se habló nada. Difícilmente salió la noticia aquella de Veracruz, ¿no? Donde desafortunadamente pues le dieron agua a los niños en vez de un tratamiento farmacológico. Se hizo un gran boom con eso de que no había medicamentos oncológicos para niños en la Ciudad de México, lo cual después resultó que era mentira, que se trataba de que sí había medicamentos, y se dijo que por un error administrativo se había dado esa mentira, pero escondían los medicamentos, hacían negocio con ellos, la calidad de lo que se daba no era lo que se necesitaba, y todo eso tiene que acabar. Mucho ya ha terminado, pero pues hay que acabarlo. Así es, maestro Cuscarranza. Es una labor importante, pero además hay que rememorar, y creo que estamos en la etapa cronológica de haberlo vivido. Yo recuerdo que ir al IMSS, era ir a un hospital con certeza de ser atendido con los mejores equipos, con los especialistas. Ser derechohabiente era una garantía de tranquilidad de la familia, de que cualquier contingencia de salud que se presentara a quienes estaban bajo el régimen, pues significaba eso, la tranquilidad y la certeza de que se llegaba y se tenía vendas, se tenía material de curación, se tenía una farmacia completa con un cuadro básico maravilloso. Yo puedo, si me permiten, me disculpen que lo digan en primera persona, mis hijos nacieron en instituciones de ISSSTE y siempre fue una circunstancia de privilegio, perdón que lo diga, pero era de privilegio, porque era una atención cálida, humana y de mucha sensibilidad. Todo esto se perdió a partir de que se consolida el régimen neoliberal desde Miguel de la Madrid, que caemos en esas devaluaciones y en todas esas incongruencias financieras en un país tan rico, pues se demeritó todos los servicios. Y esto es lo mismo en carretera, y esto es lo mismo en la actividad productiva agropecuaria, en la pesca. Se acabó la pesca en nuestro país. ¿Por qué? Porque era más negocio para nuestros funcionarios importar. Es inaceptable que se traiga bagre, que se traigan pescados de otro lado del mundo cuando somos un país bioceánico. Maestro, pues ya estamos, ambos les comento, nos quedan unos minutitos, aproximadamente 3 minutos. No sé si quisieran pues cerrar con alguna reflexión, algún comentario de esta plática que hemos tenido hoy, sí, con la ausencia de nuestra directora, la licenciada Celeste, y quienes están, y lo decimos con toda honestidad, en plan bueno, envidiando que estén en Veracruz, siempre bello, maestro. Sí, pues simplemente recordarlo, una de las cosas que usted había comentado anteriormente, efectivamente se ha pedido que Janssen elimine 60 millones de dosis contaminadas de vacunas. Este tema ya lo traían desde abril, o sea, de hace tiempo. La Food and Drug Administration, la FDA,
pide que se eliminen estas 60 millones de dosis por posible contaminación. Son dosis producidas en Baltimore, quedan 10 millones de dosis. Recordemos que de acuerdo al New York Times, bueno, pues entre octubre de 2020 y enero de 2021, Emergent Biosolutions, pues también pidió que se eliminaran 5 lotes de AstraZeneca, de 2 a 3 millones de dosis cada uno por supuesta contaminación, y que existe el antecedente de la eliminación de 15 millones de dosis por los mismos motivos, por problemas en la producción, porque pues no se daban los niveles de calidad necesarios de Johnson & Johnson, 15 millones de Johnson & Johnson ya anteriormente. Pues yo creo que deseo un buen fin de semana a todos. Así es, doctor, pues muchas gracias a nombre de la titular de este espacio, don Rodolfo Sánchez Mena. Culminamos su comentario en este extraordinario programa. Pues estamos cerrando una etapa, vamos a ver hacia adelante, no dejemos atrás nuestras experiencias, todos estos trampas de las multinacionales para saquear nuestro país, pero vayamos preparándonos y construyendo el nuevo futuro, y como cimiento de este nuevo futuro, la vida. Hay que asegurar la vida antes que nada. Así es, y hay que entregar un país a las futuras generaciones para que dejemos un legado que nos dé orgullo y que cuando se acuerden de nosotros sepan que fuimos también esa generación que cambió el rumbo de un país que parecía que no tenía futuro y que sí lo puede lograr con la civilidad y la participación de todos nosotros. Esto no es labor de un solo hombre, no nos sentemos a esperar que nadie haga lo que a todos nos corresponde hacer. Así que, bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de dirigir el programa a nombre de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, quienes formamos parte de este equipo del Club de Periodistas de México, allá en los controles a Jonathan, allá en cabina, por supuesto, a los ingenieros que nos permiten hacer la transmisión, a usted, al doctor Rodolfo Narza, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, a todos a ustedes que nos escuchan, un abrazo fraternal a distancia, pasen un extraordinario fin de semana, que todo sea salud y hay que seguirnos cuidando porque la pandemia sigue y insisto, es responsabilidad de todos nosotros hacer posible que se reviertan esos efectos. Gracias, muy buena tarde.